Hola, ¿qué tal a todos? Saludos y bienvenidos a Onírica, colección poética. Yo soy Jaime Hidalgo y el día de hoy estoy muy emocionado de tener como invitado a un autor con una trayectoria gigante. Es poeta, traductor, editor, director académico, gestor cultural. Hermano, me parece realmente complicado resumir toda esta trayectoria y participación en estos momentos, pero te damos la bienvenida, hermano. Con nosotros tenemos a Javier Gutiérrez Lozano. Bienvenido, hermano, gracias por aceptar la invitación. Onírica es tu casa. Mi querido Jaime, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo contigo en este maravilloso espacio, no solamente físico, sino en este maravilloso espacio lírico que has creado. Muchas gracias. Con base en tu trabajo. Muchas gracias, hermano. Hoy quiero comentarles también que, bueno, estamos estrenando un título impresionante, Vestigio Intermitente, que, vaya, reúne la poesía completa por tu sello editorial, Alcorce Ediciones, que, bueno, ya tiene más de 100 títulos publicados. Este libro ahora que tengo en mis manos es la poesía completa de toda tu trayectoria, 15 años ya de creación literaria. Lo primero a preguntarte es ¿cómo te sientes con esto, hermano? Bueno, primeramente me gustaría decir que este libro surge a través de la idea de mi esposa. Normalmente yo lo que he tratado de hacer a lo largo de ya lo mencionaste, de mis 15 años dentro del ámbito poético, es, bueno, sí, tenemos una casa editorial, pero trato de no publicarme yo, okay, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, la idea que aparece en la mente de mi esposa es, ¿por qué no, ahora que vas a cumplir 15 años, sacas una antología? Y mi respuesta inmediata fue no, porque en 2020 saqué justamente una antología también con Alcorce Ediciones que celebraba los 10 años, ¿no? Claro. Y me dijo, oye, pero ¿por qué no incluyes todos aquellos poemas que de pronto quizás quedaron en libros que hoy ya es muy difícil conseguirlos, que ya no están en distribución y que quizás a lo largo de los años han llegado nuevos lectores y les hubiese gustado tener ese libro o leer esos poemas y no pueden tener acceso a ellos? ¿Qué tal si incluyes esos poemas que ya no pueden ser conseguidos? Eso me llevó a pensar entonces en realizar pues una antología completa, ¿no? Que quizás en 2020 habría sido imposible porque habría quedado pues una antología pues, mediana, ¿no? En cuestión de tamaños. Ahora, bueno, ya tenemos una antología de alrededor de un poquito más de 300 páginas y ya no sé cuántos poemas son, pero afortunadamente se logró hacer una conglomeración de todos ellos y surgió este libro que decidí titular Vestigio Intermitente a partir de un poema inédito que está en el libro mismo, sin embargo que también tiene que ver con mi sentir, ¿no? Y esa fue la pregunta que tú me arrojaste en un inicio. ¿Cómo me siento? Me siento justamente como un vestigio intermitente, es decir, me siento como una persona, un poeta que ha dejado una huella, ¿no? Espero que dentro de mis lectores sea una huella positiva, sin embargo que sigue siendo una huella intermitente. Esta intermitencia me permite entonces pensar que existe un camino largo todavía en un futuro y hacia adelante. Claro, me parece bello cómo a lo largo de todos estos años se han integrado ahora en este libro que, como bien mencionas, más de 300 páginas. Y lo curioso es que ya llegaste a un punto en donde no sabes cuántos poemas son. Eso me parece muy bonito. Y también mencionar década de este primer libro, de esta primera antología que en ese momento, hace ya 5 años, un lustro, reunía todo el material en ese momento. Y también qué bello poder ser un lector y ser parte de cómo Javier Gutiérrez Lozano ha evolucionado en estos años. Pero bueno, me gustaría primero que nos platicaras
antes de entrar de lleno a las preguntas, ¿quién es Javier Gutiérrez Lozano? Bueno, esta es una pregunta compleja, ¿no? Yo te podría decir que lo más importante, y se lo aprendí a un muy querido amigo, que tengo además la grandísima fortuna de que su trabajo doctoral está siendo dedicado precisamente a mi obra poética, que es mi querido hermano Ricardo Enríquez. Él es profesor de la universidad en donde yo estoy fungiendo como director académico, y cada vez que inicia una nueva generación, inician nuevas clases, siempre yo les pido a los profesores que se presenten y que digan quiénes son y qué han hecho, porque me parece que es muy importante hablar de este bagaje, sobre todo en cuestión de la confianza, ¿no? Y la certidumbre, que tengan ellos total confianza de saber que el profesor que está al frente de la materia está completamente capacitado. Y yo le aprendí algo a Ricardo. Él comenzó diciendo: yo soy esposo de Carlota y soy padre de 2 niñas, ¿no? Yo comenzaría de la misma manera y me parece que es fantástico. No lo había pensado así, pero definitivamente es la parte más importante de mi vida. Claro. Javier Gutiérrez Lozano es esposo de Daniela Lanzagorta y es papá de Antonella y Matías, mis hijos. Es un hombre apasionado de la academia. Claro. Creo que es lo que más me llama la atención en todos los rubros en los que me he desempeñado, tanto en el ámbito docente, como en el ámbito literario, como en el ambiente político. En los 3, lo que conecta es justamente la academia, es lo que más me gusta. Soy justamente, como tú lo dices, apasionado de la poesía como lector y como escritor, de la literatura en general, de la historia, soy un amante de la historia. Fungido también como docente a lo largo de 15 años, justamente estos mismos 15 años, 14 años para ser preciso, 14 años impartiendo clases relacionadas a la literatura, el periodismo, historia, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo, sigo pensando que soy un soñador. Soy este fiel creyente de que todo lo que hoy en día vemos como algo concreto, un invento, un libro, la aparición de una inteligencia artificial, en algún momento fue una idea que nadie creyó, una idea que alguien más desechó, y que ese soñador, convencido de que podía lograrlo, finalmente lo logró. Entonces yo seguiría pensando que soy un soñador, ¿no? Y justamente soñando, en algún momento soñé, como tú lo sabes, soñé poder vivir en los Balcanes, soñé poder estudiar la guerra de Yugoslavia, soñé poder publicar un libro, soñé poder tener una propia familia, ¿no? Soñé en algún momento también, debo de ser preciso, soñé estar al mando de una universidad. Y hoy en día quizás todos estos sueños se han convertido en una realidad. Tengo muchos otros sueños y por lo tanto pensaría que esa palabra que quizás podría definirme con un mayor dejo de precisión sería soñador. Qué profundo, hermano. Me da mucho gusto y también me parece fantástico, me parece maravilloso cómo a lo largo del tiempo los sueños se han materializado. Eso me parece fantástico. Bueno, mencionábamos al inicio sobre la construcción de este libro, de que hay poemas que ahora es difícil encontrarlos en otros lados, ¿no? Que no sean este vestigio intermitente. Yo pensaría que quizá nos podemos remontar a una de las primeras publicaciones, que si no mal recuerdo es De vuelta al origen, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco más cómo fue para ti particularmente esa, si no mal recuerdo, la primera publicación? Sí, tienes razón. Vuelta al origen es un libro que ni siquiera yo tengo. Ok. ¿No? Es un dato curioso. Una historia bastante particular. Resulta que el primer libro que yo construyo en una totalidad
es el siguiente, ¿no? Es el que se va a publicar en México. Todavía no tenía en ese momento un nombre, ¿no? Yo estaba buscando como por dónde, cómo lo íbamos a llamar y demás, perdón. Y resulta que en ese transcurrir, ¿no? Que posteriormente se iba a llamar La magnitud de la distancia. Pero todavía cuando no tenía ese nombre, está en manos del editor, un editor que yo respeto muchísimo. En aquel momento estaba a cargo de una editorial que desapareció, que se llama Tierra Húmeda, un fantástico poeta y un grandísimo académico que se llama Abraham Peralta, un gran amigo. Como él es muy cuidadoso, lleva mucho tiempo, ¿no? Hoy en día hacen falta esos editores, ¿no? Que le pongan un poquito más de tiempo a la edición misma. Y entonces, en ese transcurrir, se me acerca un poeta, un querido poeta, Luis Peroso Cervantes, poeta venezolano, quien es el director y fundador del Festival Internacional de Poesía de Maracaibo en Venezuela. Y me hace la atenta invitación para asistir al festival, ¿no? Empezamos a armar todo, él quizás con la urgencia de tener el libro lo más rápido posible, porque se acercaba la fecha del festival y yo iba a presentar ese libro, al igual que otros poetas iban a presentar su libro en Venezuela. Entonces el libro, justamente por acelerar este proceso, se publica antes, pero de manera completamente fortuita, una semana antes del viaje. Hay un atentado en el aeropuerto de Caracas en contra de mexicanos y las relaciones diplomáticas, estamos hablando de por ahí del año 2014, las relaciones diplomáticas entre el gobierno mexicano y el gobierno venezolano se pausan y se detiene cualquier tipo de viaje de México a Venezuela. Por lo tanto, me veo completamente imposibilitado de viajar al Festival de Maracaibo, donde ya había vuelos y todo, ¿no? Entonces, dadas las circunstancias políticas del país, donde exportar cultura es prácticamente imposible, mi libro nunca llega a mis manos, ¿no? Y se hace un tiraje muy pequeño, se hace un tiraje, si no mal recuerdo, es un tiraje justamente solo para el festival de alrededor de 50, 60 ejemplares, muy pequeñito. Okay. Y se reparte, obviamente, y se vende a lo largo de esa semana en Maracaibo. Y pues no se puede, no llega a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, incluso se volvió una especie de pendiente completamente personal y a mí me hubiese gustado tenerlo. Pero hacer una reedición de un poemario que representa a un yo que vivió hace 15 años, no tiene mucho sentido. Yo ya no me siento identificado con ese Javier. Claro. Sin embargo, claro que hay un dejo de nostalgia de decir, bueno, podría tener alguna publicación. ¿Qué pasa con Década? En el 2020, Década no logra tener el impacto que me hubiese gustado porque se atraviesa una pandemia, ¿no? Sin embargo, sí logramos presentarlo y demás. Y también tiene una particularidad. Década es una antología, pero no es una antología de las obras completas. Uh-huh. Es decir, Década tiene una selección de lo que yo creía en aquel momento, mis poemas más icónicos de cada uno de los libros que había publicado. Sin embargo, no eran todos. En este caso de Vestigio Intermitente sí incluyó todos, literalmente, todos los publicados, ¿no? Claro. Okay. Y hay uno que otro que es inédito. Claro. Es correcto. Entonces está ahí. Y precisamente ese primer poemario, Vuelta al origen y otros poemas, uh-huh, está aquí. Pero debo decir algo, tiene un poquito de truco, porque la verdad es que sí les metí mano. Claro. Sí les metí mano porque yo traté en todo momento de conservar la esencia de ese Javier que estaba quizás abandonando sus últimas pieles de la adolescencia. Sin embargo, al menos cuidar un poquito más cuestiones pues estéticas de ritmo y demás, ¿no? Alejarnos en algún momento de la rima y conservar el verso blanco, etcétera. Y quedó este libro que me siento contento. Es un regalo propio. Qué maravilla, hermano. Gracias por el dato curioso de que, bueno, esos poemas tienen una edición mínima, pero bueno, sé que eso también es muy necesario.
Y me ha agradado mucho cómo dijiste que no conectas tanto con esa primera poética, tal vez. Y me gustaría preguntarte qué encontramos en esos primeros poemas y en comparación de estos últimos, los inéditos, por ejemplo. Esta me parece una excelente pregunta, porque te hace reflexionar acerca de quién eras y quién eres. Que definitivamente sin haber pasado ese periodo en el que fuiste, no serías hoy quien eres. Claro. Yo encontraría un Javier de aquella época enamorado de la poesía ya. 2014 dijimos, ¿verdad? Sí, claro. Se publica en 2014, aunque estos primeros poemas se escriben a lo largo del año 2010, ¿no? Enamorado de la poesía, viviendo un fuerte proceso de transición de rompimiento de la estructura familiar, porque no porque existe una especie de cismas, sino realmente porque yo parto de México y me voy a vivir a Serbia. Y la mayoría de esos poemas se escriben en Serbia, ¿no? Pero curiosamente no tratan de Serbia, no tratan del conflicto de los Balcanes, no tratan de este dejo histórico-político como sí se puede ver en No Solo Lluvia, ¿no? Mi tercer libro publicado. Más bien, es una introspección de quién soy, quién fui y quién deseo ser, ¿no? Entonces encontramos poemas que hablan acerca del enamoramiento, de la ilusión del amor, de las primeras quizás perspectivas sexuales. De misma manera creo que se habla mucho acerca del impacto de la infancia, una nostalgia del pasado, pero también una nostalgia sobre lo que no se pudo hacer, lo que hubiese sido, ¿no? Recuerdo entonces ese maravilloso verso de Fernando Valverde que dice: no hay peor nostalgia que aquella del futuro, ¿no? Y entonces creo que ese es el Javier que se va hallando, ¿no? Y de pronto también la experiencia de ir conociendo panoramas nuevos a través de los viajes, a través de estar lejos de la familia. Y creo que eso era, ¿no? Pero definitivamente que noto una voz muy emocional, claro, relativa e intrínseca de un joven de 22 años más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que hallo. ¿Qué hallo hoy en día? Creo que es una voz mucho más reflexiva. Creo que lo que escribo hoy en día tiene mucho más que ver con la parte reflexiva, ¿no? Definitivamente creo que los que somos poetas apelamos mucho al pasado, ¿no? Quizás también a la ilusión de lo que pudo haber sido y no lo fue. Okay. Pero definitivamente creo que este dejo de reflexión está muy presente sobre las preguntas que en algún momento pues se hizo Byron, se hizo Keats, se hizo Dante, que son las preguntas que mantienen vivo o viva la poética del ser humano independientemente de la época en la que vive. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿Y cuáles son los propósitos de la vida, ¿no? Creo que ahora eso es el fuego que permanece en mis páginas. Claro, ¿no? Creo que la muerte, el amor y el propósito y muchas otras cosas reflexivas son cosas que siempre permanecen, ¿no? Y creo que es un recurso bastante bueno, bastante interesante, porque creo que en esa proporción puede resultar medible y hacer tal vez una comparación de lo que uno mismo escribía hace muchos años y ahora situarlo en el presente, ¿no? Mencionabas lo de los Balcanes y el tercer libro, que es No Solo Lluvia, ¿no? Antes de llegar a... Sí, justo. En No Solo Lluvia hay otro libro, ¿no? Si no mal recuerdo, es Luces Últimas. La magnitud de la distancia. La magnitud de la distancia. Ok. Y en ese periodo, ¿qué es lo que se encuentra en la magnitud de la distancia, hermano? Bueno, La magnitud de la distancia es el primer libro que escribo, a decir verdad. Pero en este esperar a que se haga la edición del libro es cuando se acerca
el director del Festival de Maracaibo. Okay. Y entonces me dice, necesito, bueno, primero, ¿te gustaría que publicáramos un libro? Claro, por supuesto que sí. Bueno, necesito que me lo mandes. Y yo le dije, tengo un libro inédito, pero este libro inédito ya lo tengo apalabrado con otra editorial. Y me dijo, bueno, podrías hacer entonces como una especie de colección de ese libro y si le puedes agregar uno que otro poema, excelente. Uh-huh. Entonces yo te podría decir que La magnitud de la distancia y Vuelta al origen son escritos en la misma época. Okay. La magnitud de la distancia sigue una misma línea temática, ¿no? Que tiene que ver justamente con el amor y la infancia. La búsqueda del yo. ¿Dónde estoy? Ya no estoy en México, estoy en Serbia. ¿Qué estoy buscando? Estoy estudiando, estoy analizando una sociedad, pero también me estoy encontrando en los dolores y los amores de esta sociedad, ¿no? Y lo que sucede con Vuelta al origen y otros poemas es que algunos poemas que me gustaban, pero que había dejado fuera por la línea temática, los incluyo en Vuelta al origen, ¿no? Entonces, lo curioso es que son dos poemarios que tienen quizás una perspectiva distinta, pero que son escritos prácticamente al mismo tiempo. Posteriormente, entonces, se va a publicar justamente No Solo Lluvia, que ese sí tiene un rompimiento completo de lo que había escrito con anterioridad. Ok, porque en este tercer libro, No Solo Lluvia, se encuentran, pues vaya, ¿no? Toda la experiencia del conflicto balcánico. Y ese libro en particular es, qué lástima que digo, no pude mostrarlo, pero creo que aquí en edición estaré poniendo la portada, porque incluso la portada de ese libro es bastante dura. ¿Te acuerdas qué es lo que integra este libro para la gente que nos está viendo o escuchando? Sí, definitivamente. Yo te podría decir que a pesar del tiempo, y hay veces que resulta uno de los fuertes pesares de los poetas, y muchas veces no se vuelven a levantar de este tomar de conciencia. Yo te podría decir que No Solo Lluvia, no sé si sea el poemario más importante que he publicado, ese o Lotería de los Quebrantos, ¿no? En cuestión de impacto. Un librazo, pero ya llegaremos a eso. Muchas gracias, hermano. ¿Y por qué digo que muchas veces no se levantan los poetas? Porque, pues imagínate, ese poemario lo publiqué en 2015, uh-huh. Lo estuve escribiendo desde 2010 hasta 2014, más okay. o menos. Es decir, es un poemario que yo estuve escribiendo mientras escribía a la par uh-huh. La magnitud de la distancia, ¿no? Y Vuelta al origen y otros poemas. Pero esta era a la par, o sea, era completamente aparte. Sí, se escribía al mismo tiempo, pero tiene una temática abismalmente diferente. Porque aquí no hablo de mí, hablo de la otredad. ¿Qué es lo que contiene este libro? Es una especie de cuaderno de guerra uh-huh. en el que, al yo tener la oportunidad de vivir prácticamente 3 años en los Balcanes, y conocer muy bien no solamente Serbia, sino los países contiguos, los países que participaron en la guerra de Yugoslavia, específicamente o con un poco más de detalle, Serbia, Croacia y Bosnia, me doy cuenta que hay algo que los hermana a pesar de este conflicto durísimo que llevó a terminar con la vida de alrededor de 2 millones de personas. Y es que ante tanta diferencia, ellos se encuentran en 2 palabras, en el dolor y en el amor. Porque teniendo perspectivas completamente diferentes, dispares, políticas, etc., al fin y al cabo, a los 2 les duele y los 2 tienen la posibilidad de amar. Okay. Entonces, creo que es la línea temática que conjunta justamente a las 2 sociedades que trato de retratar en ese poemario, ¿no? Porque se llama No Solo Lluvia, pero tiene una especie de subtítulo que es Cuaderno de Sarajevo y Belgrado, ¿no? Uniendo a las 2 ciudades en las que yo me quise enfocar, uh-huh. ¿no? La sociedad bosnia y la sociedad serbia. Entonces, yo podría decirte eso. De misma manera, podría decir que es un recorrido, ¿no? De anécdotas de ciudades, de pueblos
que fueron algunos destruidos, algunos vulnerados. Es la voz de gente de mi generación que en aquellos años fueron niños, ¿no? Entonces es la voz de un adulto joven recordando cómo fueron sus años de guerra cuando fue niño, ¿no? Entonces, más o menos es así. Y como dices, creo que es un poemario de impacto, comenzando desde la fotografía, ¿no? Esta fotografía de esta niña llamada Benazir, que es una fotografía de un fotógrafo, fotoperiodista italiano, Mario Boccia, y esta fotografía retrata a una niña que cuando era apenas una bebé de 1 año comenzó la guerra y vivió en un refugio atómico, ¿no? Hasta el fin de la guerra. Pasaron entonces prácticamente 3 años completos y la fotografía de Mario Boccia es en el momento en el que se firman los acuerdos de Dayton, que dan paz al conflicto, y entonces las familias empiezan a salir de sus refugios y Benazir sale de este refugio y conoce por primera vez la luz del sol, ¿no? Y entonces sostiene entre sus brazos a una muñeca, pero la niña no sonríe. Juega, pero no sonríe. Y es justamente lo que me comenta Mario, el fotógrafo, ¿no? La niña jugaba, pero no sonreía. Y es un impacto muy claro de cuán fuerte puede golpear una guerra. Sí, definitivamente. Se me hace una imagen y una fotografía bastante cruda, sobre todo por esta inexpresión, ¿no? Y tengo el recuerdo de que al fondo, en segundo plano, los vestigios de la ciudad, ¿no? Y qué duro y qué profundo también crecer con la guerra. Y bueno, sé que también muchos de los poemas de No Solo Lluvia retratan de esta forma puntual que fue este conflicto para ellos. Y también recuerdo de ahí que hay muchos poemas que a día de hoy son icónicos, ¿no? Tengo presente de que quien habla a veces de Javier Gutiérrez Lozano habla de ciertos poemas. Por ejemplo, se me viene a la mente Tu Registro, ¿no? Que obviamente lo voy a citar mal, pero dice como: tal vez esta noche pueda dejarte ir, no porque te haya olvidado, sino porque he aprendido amarte más que a mi propia soledad o algo así. Yo tampoco me acuerdo, hermano. Pero es muy bueno. También este verso, ¿no? De creer en el amor por encima de todos nos volverá inmortales. Siempre he creído en ti o algo así. Es correcto. Creo que ese libro también formó un antes y un después en tu carrera literaria. Y bueno, después de No Solo Lluvia, ¿cuáles fueron los siguientes títulos? El siguiente título, muchas gracias, hermano, por recordar estos poemas. Definitivamente Tu Registro, Brank of Most, un poema que escribo acerca de las flores que se depositan en un cementerio, y Cartas a Admira, que es precisamente ese poema de creer en el amor por encima de todo. Me ha dado muchas sorpresas, ¿no? Lo he encontrado, me han enviado fotos de este verso en invitaciones para boda. Me han enviado fotos de este verso tatuados en el cuerpo de un par de personas. Entonces ha sido, sorprendentemente, ha sido muy bien recibido y muy bien recordado, ¿no? Posteriormente viene Luces Últimas. Viene Luces Últimas, que es un poemario que escribo en un periodo entre 2015 y prácticamente 2018, que es cuando se publica. Creo que todavía no había abandonado esta influencia que había en mí acerca de los Balcanes. Okay. Y muchas veces relacionado, lamentablemente, al tema de la muerte. Uh-huh. Y que se suma a que yo regreso a México en 2014 y en 2015 muere mi abuela, que había sido mi segunda madre. Y entonces muchos de estos poemas de Luces Últimas
hablan acerca de la muerte, ¿no? ¿Cuál es mi perspectiva acerca de lo que hay más allá de esta vida? Y el poemario se llama Luces Últimas porque justamente el verso dice, lo voy a citar mal, pero dice como que hay algunas luces que permanecen cuando todas las demás se apagan, ¿no? Y hablo justamente de ese amor intrínseco que aunque no se ve, porque nuestros seres queridos parten, el amor permanece, ¿no? Y entonces la muerte de mi abuela en 2015, la muerte de uno de mis tíos en 2017, marcan definitivamente mi vida, pero yo me doy cuenta que a pesar de esta muerte, su luz que sembraron en mí permanece, a pesar de que ya no puedan verse, ¿no? Entonces, Luces Últimas te podría decir que tiene algunos poemas que quizás trabajé pensando en incluirlos en No Solo Lluvia, pero que ya no los completé o que quedaron ahí en medio, en el tintero. Y esta relación con la muerte que lamentablemente llega a mí a través de estas dos muertes severas en mi vida, ¿no? Claro, que bueno, estos dos libros publicados por Valparaíso, ¿no? Es correcto. Sí, ese libro de Luces Últimas, ahí va una pequeña anécdota. Creo que yo comienzo a acercarme precisamente a los talleres y a tu poética porque alguien me regala Luces Últimas en ese momento. Okay. Entonces, eso yo creo que habrá sido cerca del 2020, puede ser, 2020. No es cierto, cerca del 2019 más o menos. Y entonces yo leo primero Luces Últimas y con ese libro comienzo a integrarme a los talleres, okay, a empezar este recorrido en la poesía. Qué maravilla, hermano. Fíjate que estas anécdotas que vienen a partir de los talleres de poesía yo los comienzo en 2014, justamente regresando a México, con la urgente necesidad de poder encontrar un grupo de personas con las cuales pudiese compartir esta pasión por la literatura y pasión específicamente por la poesía. Cosa que sí había encontrado en las ciudades en donde había estado recientemente, ¿no? Viviendo en Belgrado, pero también pasando una temporada en algunas otras ciudades como Sarajevo, como Zagreb, como Barcelona, como Madrid, como Granada. Había justamente este grupo de personas y cuando yo vuelvo a México no lo hay, al menos no era cercano a mí. Entonces decido yo comenzar con estos talleres de poesía que afortunadamente dio luz a grandes poetas como tú. Muchas gracias. Como algunos otros que incluso han estado aquí, ¿no? Y lo comento también con un dejo de nostalgia, porque los talleres los comienzo en 2014 y se mantuvieron hasta este 2025, porque el último taller que he impartido fue 2024. Es decir, que fueron 10 años constantes de impartir, en algunos momentos hasta un taller cada 2 meses, de manera constante. Y hoy, ya bajo otras condiciones de vida, con 2 hijos, casado, con múltiples ocupaciones, con nuevas responsabilidades laborales, ya me es imposible continuar con la impartición de los talleres. Y lo veo con nostalgia. Y de pronto, por supuesto que me duele y digo, me encantaría volver. Pero también sé que esos 10 años fueron de constante crecimiento, no solamente para los que asistieron, sino también de manera personal, porque yo aprendía de cada uno de los participantes. Y me quedo muy tranquilo de haber visto formar desde un principio autores que hoy en día me gusta muchísimo leer. Y también pues me siento tranquilo porque quizás estoy impactando o tratando de impactar desde otra perspectiva, pero seguimos en este aspecto de la formación. Que claro, haciendo un poco de conciencia en estos 10 años de talleres, ciertamente de esa formación salieron varias antologías y de ellas se desprendieron muy buenos autores y me parece bastante bueno y eso es un agradecimiento muy, muy profundo.
que se le haya dado una oportunidad a estos nuevos autores, porque creo que esta formación primaria fue una muy, muy buena base para construirlos y también para comenzar a darle identidad a la voz poética que fueron desarrollando. Porque de ahí mismo Alcorce sacó muy buenos autores, ¿no? Como ya mencionábamos. Y ahora también mencionar este logro, ¿no? Que van más de 100 títulos publicados en tu casa editorial. 2025 es un año importante también para Alcorce Ediciones porque cumple 10 años en el mercado. Alcorce Ediciones comienza, de hecho, un año antes, en el 2014, pero surge como una revista, ¿no? Una revista literaria. Y al año siguiente se convierte en una editorial. En el 2015 es la primera publicación, septiembre para ser precisos, entonces estamos prácticamente a un mes justo del cumpleaños número 10 de Alcorce Ediciones. Y se vuelve una fecha importante, un año importante, no solamente por estos 10 años, sino porque Alcorce Ediciones se ha convertido en lo que en algún momento a mí me hubiese gustado tener cuando pensé en una editorial, ¿no? Okay. Es decir, que ha alcanzado un equilibrio entre publicar autores noveles y autores consolidados. Ese es el sueño prácticamente de todos los que comienzan, ¿no? Como bien dices, yo no podría dejar a un lado a los autores jóvenes, porque alguna vez yo fui un autor joven, porque alguna vez yo fui un autor rechazado por muchas editoriales, y me hubiese gustado tener una posibilidad como la posibilidad que hoy en día brinda Alcorce Ediciones para autores jóvenes, ¿no? Con mucha disposición, con quizás muchos consejos, con mucha disponibilidad también para que puedan lograr esta publicación. Y por el otro lado, pues todo mundo sueña también con poder publicar grandes nombres, ¿no? Y afortunadamente creo que hoy en día hay grandes nombres que respaldan Alcorce Ediciones y que afortunadamente han hecho de esta editorial una editorial dentro del ámbito independiente, pues muy consolidada. Claro. Y comienza también de la mejor manera porque yo he considerado que yo soy un buen promotor de la cultura, un promotor de la literatura, de la poesía, pero quizás del pie del que siempre he cojeado es la parte administrativa, porque no es mi fuerte y porque además no me gusta. Pero afortunadamente también comenzamos con el pie derecho este 2025, porque en 2025, desde enero, aunque ya fungía con estas labores desde antes, oficialmente desde enero, mi esposa, Daniela, que es una excelente administradora, ella es abogada, pero además tiene estas funciones administrativas muy bien desarrolladas, pues se convierte en la directora operativa y creo que le da ese orden y no solamente esta inspiración poética en la que nosotros siempre somos soñadores, también de pronto hay que poner los pies sobre la tierra. Claro. Y creo que empieza a funcionar de manera un tanto más adecuada. Entonces yo me siento muy contento. Vamos a cerrar de la mejor manera este 2025. Ya estamos en la segunda mitad del año, pero estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Sí, que ha sido una trayectoria también impresionante y muy, muy... Bueno, representa un reto, ¿no? Tratar de resumir con palabras una trayectoria editorial de prácticamente una década. Y bueno, qué maravilla unirnos al festejo, no solo de... que triple festejo, diría yo. Los 10 años de Alcorce, los 15 años de la trayectoria y también sé que tu cumpleaños está próximo, entonces es una maravilla, hermano. Muchas gracias. Es una total maravilla. Y mencionabas hace unos momentos, y me gustaría profundizar un poco, si me lo permites, claro, sobre estos autores ya consolidados que forman parte de la colección de oro de Alcorce. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, trabajar con ellos? Es la cosa más maravillosa, hermano. Hay una máxima que yo no creía cuando alguien me la dijo. Me dijeron, ten cuidado con los autores noveles y despreocúpate de los autores consolidados. Y yo decía, no, es que esto es una locura, ¿cómo crees? Es decir, como un autor como Marco Antonio Campos, siendo probablemente
el poeta más mexicano más reconocido en la actualidad, vivo, ¿cómo no va a preocuparse por la publicación? Por supuesto, incluso debe de ser mucho más exigente que publicar a cualquiera. Y la verdad es que no. La verdad es que, y asincerándome contigo, cuando de pronto llega un poeta o un autor que va a publicar su primer libro, nosotros estamos un poquito preocupados de cómo vaya a ser la relación. ¿Por qué? Porque como están descontextualizados del ambiente literario y del ambiente, obviamente, también de publicación, son muy exigentes, creen que todo se hace muy rápido. Se juega la expectativa. Claro, por supuesto, en todo momento. Y lo entiendo, porque quizás en algún momento yo con esta urgencia de publicar mi primer libro también fui ansioso, ¿no? Pero trabajar con ellos es la cosa más cómoda y maravillosa del mundo. Son autores que te mandan su obra y que no te preguntan más y que te dicen, cuando esté el libro me avisas, ¿no? Entonces tengo gratísimas experiencias, pero además es maravilloso leerlos, enviarles las galeras, que te hacen quizás alguna que otra corrección y vas aprendiendo de ellos, ¿no? Entonces la relación con la publicación de estos autores de la colección de oro, que mencionaré algunos, pero probablemente se me vaya alguno que otro, como Fernando Valverde, Antonio Praena, Amalia Moreno Restrepo, Víctor Rodríguez Núñez, Javier Lorenzo Candel, Jorge Márquez, Gordon McNear, Jeremy Payton, y que estamos, y esto es una exclusiva, nadie lo sabe y ahora lo van a saber a través de ti. ¡Qué maravilla! Este 2025 vamos a cerrar con la publicación de quien yo considero, y no solamente yo, también varias instituciones, la voz poética femenina más importante en la actualidad de España, que es Raquel Lanceros, ¿no? Entonces vamos a estrenar un libro de Raquel, un libro obviamente amoroso, como es ella, y me hace muchísima ilusión. Entonces, trabajar con ellos, y menciono también a algunos otros autores como Marco Antonio Campos, que no forma parte de la colección de oro, no porque no hubiese querido ser incluido en esta colección, sino porque su libro, el esquema y la estructura de su libro, no era realmente en un 100% poesía, no era como una especie de microficciones. Pero es probablemente el poeta mexicano más importante que tenemos en la editorial. Trabajar con ellos ha sido fantástico. Ha sido una hermandad enorme. Te pongo un ejemplo. Hay veces que publicar autores que son su primera experiencia, en el momento en el que reciben su libro, ellos creyendo que iban a tener el libro en un mes o en 2 meses, cuando lo reciben, en vez de disfrutarlo, es como, gracias, no te quiero volver a ver, ¿no? Afortunadamente han sido muy pocos de estos 100 que hemos publicado. El día que yo le avisé a Marco Antonio Campos que teníamos su libro publicado, que lo teníamos listo, le dije, Marco Antonio, permíteme entregártelo de mano, ¿no? Yo sé que vives en la Ciudad de México, pero yo puedo viajar y te lo llevo. Bueno, Marco Antonio me invitó a comer a mí y a mi familia, me llevó regalos, le tomó fotos a su libro. Un hombre que ha recibido no sé cuántos premios, un hombre que es reconocido nacional e internacionalmente, un hombre que es el traductor oficial de las obras de los grandes poetas franceses e italianos, un profesor respetado no solamente en la UNAM, en México y en Latinoamérica, y que todavía me pida que le tome una foto con su libro nuevo, habla de un niño que se siente completamente ilusionado de ver un hijo nuevo, ¿no? Claro. Y lamentablemente no siempre lo veo así con los nuevos autores. Quizás también más acostumbrados al modus vivendi actual, que todo lo tienes en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, es parte de la perspectiva de vivir en las redes sociales, en que hoy en día dicen, bueno, ¿por qué te estás tardando tanto si quizás yo mando mi maquetación en Amazon y al día siguiente ya está publicada, ¿no? Entonces,
resumiendo toda esta experiencia que he tenido con estos autores, yo te podría decir que es la parte más grata. Ahora bien, también tengo algunos autores noveles que publican su primera obra y que quedan contentísimos y que de pronto les dices, oye, presentamos y llegas a un recinto y lo ves completamente lleno y están sus amigos y sus familiares y demás. Todo esto es gratificante. Todo esto. No solamente tener un libro más en la biblioteca que conoces, sino tener la alegría de ver a un autor más consumando su sueño. Qué belleza, me imagino que debe representar para ti un orgullo tremendo, no solo trabajar con noveles, sino con estas grandes voces. Y enhorabuena también por esta publicación que va a sumarse a la colección de oro. Muchas gracias por darnos la exclusiva, sé que será un librazo y bueno, también va a aportar demasiado a la editorial. Hace rato también estábamos mencionando sobre Lotería de los Quebrantos, un libro que quizá también podríamos decir que ha sido un referente y también un antes y después en tu creación por el contenido. Es un libro muy duro, muy cruel, como el propio título lo dice, ¿no? Lleno de quebrantos. ¿Te gustaría que hablásemos un poco sobre ese libro? Que si no mal recuerdo fue el anterior a este, ¿no? La última publicación. No. Okay. Hay uno después. Después de Luces Últimas se publica Atemporal. Después de Atemporal se publica Década. 2020, 2021 más es o menos. Correcto, Okay. 2020. Después tengo la fortuna de publicar un libro 100% amoroso, ¿no? Que se lo dedico justamente a mi esposa, que se publica en Uruguay a través de Chicoba Ediciones. Posteriormente se publica Actos de Divina Fuerza en Santa Rabia Poetry, una editorial fantástica de un gran poeta como es Eli Urbina. En Perú, ¿no? En Perú, es correcto, Okay. en Perú. Tiene una colección fantástica, fantástica de verdad. Y después se publica Lotería de los Quebrantos, ¿no? Lotería de los Quebrantos es un libro que yo comienzo a diseñar en 2020 y que escribo entre 2021 y 2023. ¿Cuál es la motivación de escribir este libro? Es porque en 2015, cuando se publica No Solo Lluvia, y yo empiezo a presentar el libro aquí en México, la gente me decía, me encantó tu libro, me parece muy crudo. No sabía, no sé, la violencia que había escalado tanto en la guerra de Yugoslavia. ¿Y por qué no escribes algo de México? ¿Por qué no escribes algo sobre la violencia en México, no? Entonces, en aquel momento yo no me sentía, quizás mi mente estaba más focalizada en la parte de los Balcanes y yo no me sentía con esa inspiración para poder escribir algo acerca de México. Pero bueno, pasa el tiempo, siempre he estado metido en medios de comunicación, en el ambiente periodístico y me convierto en padre y bueno, también por supuesto comienzo la relación con Dani, que Dani es penalista y entonces Dani me empieza a compartir un poco de sus experiencias en fiscalía, ¿no? E impactan en mí, ¿no? Es decir, como rayos estas historias horribles suceden a la vuelta de la esquina y prácticamente es una especie de un volado, es al azar a quién le toca un acto de violencia en México. Estamos justamente expuestos a cualquier tipo de esta situación. Y entonces me inspiré y empecé a escribir algunos poemas. Y me di cuenta que estos poemas quedaban muy bien si se les hacía una especie de introducción muy breve, narrativa, como así había surgido el No Solo Lluvia. Y sin querer me di cuenta que estaba escribiendo un libro similar, pero en este caso de la violencia en México. Aquí el problema fue en qué momento terminas, ¿no? Porque
yo dije, bueno, voy a escribir 15 historias. Y de pronto en los medios decían, sucedió esto, esto y esto. Y a mí me impactaba y decía, voy a investigarlo, ¿no? Hasta que en algún momento creo que ya me empezó a hacer daño emocionalmente. Ya era un desgaste terrible. Porque en mi labor periodística no solamente era leer lo que venía en las noticias, sino era contactar a las víctimas, contactar a los familiares de las víctimas, a la gente cercana, documentarme de primera mano, y entonces yo me inmiscuía completamente en la situación. Y yo también me vulneraba. Yo también lloraba con las historias. Yo también me senté con las familias y lloré mientras ellos me contaban lo que había sucedido, ¿no? Entonces ya también me estaba haciendo daño. Y Claro. decidí entonces cerrarlo en 25 historias. Y entonces, a través de esto que te acabo de contar, podría resumir que Lotería de los Quebrantos es un libro que narra 25 historias de violencia terrorífica en México, escritos a través de una voz lírica y con una introducción narrativa que pone en contexto toda esta situación. Es un poemario que desde que yo lo compartí con algunos autores me dijeron, creo que esto va a ser un libro importante, y afortunadamente pues fue grato, fue muy bien recibido. Pienso, y de manera muy personal, que el libro en México no tuvo el impacto que yo creí que iba a tener. Claro. Pero sí lo tuvo, y lo digo desgraciadamente, ¿no? Y no porque sea mi libro, sino porque el mexicano está lamentablemente tan acostumbrado a la violencia que, bueno, pues es un libro más. Está súper normalizado. Totalmente. Bueno, uno más. Bueno, le sacaron los ojos al perro, pues, ¿qué tiene, no? Bueno, pues es un desaparecido como cientos de miles más. ¿Cuál es la diferencia? Pero sí tuvo mucho eco, por ejemplo, en la comunidad tanto latina como en general de los Estados Unidos. En los Estados Unidos sí tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Y también tuve la grandísima fortuna que se publicó a través de una excelente traducción de un poeta fantástico como es Jeremy Patton. Y llega, ¿no?, a muchas universidades en los Estados Unidos. Y creo que al final todos estos aportes, tanto los literarios como los culturales, y también a través del libro, que genera una conciencia acerca de cuál es la realidad, lamentablemente, de México, es que me vuelvo candidato para recibir el premio de la Orden de José Martí, ¿no? Fue a través quizás de este libro. Vaya, qué experiencias con este libro, ¿no? Puedo hablar de muchas cosas, como por ejemplo lo complicado que pudo haber sido en ese momento elegir 25 historias entre cientos y cientos, y entre números que van creciendo y creciendo cada vez más. Y también esta parte que mencionas sobre lastimosamente y lamentablemente lo normalizado que está en nuestra sociedad este tipo de acontecimientos, y el hecho de que no tuviera tanto impacto. Creo que bueno, es muy triste, pero a la vez es un libro que cruza las fronteras. Es un libro muy importante, muy, muy duro, muy doloroso, que bueno, se habla también desde el respeto, ¿no? Hermano, estoy viendo que ya estamos en los últimos minutos de esta entrevista. Digo, el tiempo se pasó de volada. Es rapidísimo. Rapidísimo. Hace unos momentos, antes de que comenzáramos, me acuerdo que te dije, mira, aquí están las preguntas y posiblemente, agarremos este camino, pero mira que ya se fue llevando la conversación a otros aspectos. Hermano, me gustaría pedirte, si está en tus posibilidades, que hagas lectura de algún poema de este nuevo libro. Creo que eso sería bastante bueno. Entonces, ¿nos harías ese grandísimo honor? Claro, por supuesto, con todo el gusto. Ahora la pregunta es, ¿cuál? ¿No? La pregunta difícil. Yo creo que ya que estamos en una entrevista, que es la primera entrevista que se me hace de este libro, que apenas lo voy a presentar,
Yo pensaría que así como di esa exclusiva de lo de Raquel Lanceros, yo creo que podría leer uno de los poemas inéditos y creo que el más adecuado sería el que da nombre a este libro, ¿no? Entonces, si te parece bien, podría leer Vestigio Intermitente. Por supuesto, me parece maravilloso. Muchas gracias también. Al contrario, mi querido Jaime, muchísimas gracias a ti. Tiene un epígrafe muy pequeñito de un poeta enorme y que disfruto mucho y que quizás antes no lo disfrutaba tanto como lo disfruto hoy en día, como es Rubén Darío. Y el verso dice: la ciencia de vivir es el arte de amar. Y el poema dice así: se desbasta la piedra para afilar las conjeturas y definir entre los goznes la cicatriz, la huella inquebrantable. Pero también en este nuevo diseño de la vida se troza a fuerza de mallete la añoranza, el apremio, todos los sueños de los hijos, y va quedando húmeda alfombra de cascajo, un paso intermitente que, aunque dude, trae consigo el amor de padre, el vigor de esposo y el desprendimiento antiguo de ser hijo, para siempre afrontar con la palabra y dejar, con atisbo a oriente, un vestigio de alguien que ha querido ser solo un buen hombre. Wow, hermano, es un poema bellísimo. Me encanta la cadencia y también me regresa mucho al inicio de esta entrevista cuando hablábamos de el buen Ricardo Enríquez, al cual se me pasó hace unos minutos, mandarle un gran saludo, hermano. Muchas gracias por todo. Cuando decías Javier Gutiérrez Lozano es esposo y es padre, y me encanta cómo en este poema lo puedes retratar de una manera tan bella. Hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya sabes que Onírica es tu casa. Muy agradecido de que estés aquí, de que hayas sido también la primera entrevista, que hayas dado estas 2 exclusivas. Y bueno, hermano, muchas gracias de nuevo. Al contrario, muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación, pero sobre todo, muchas gracias por hacerle eco a la poesía. Hoy en día, en este mundo tan radicalizado en el que nos encontramos, el tener estos espacios, estas pausas en la vida, nos devuelve a nuestros orígenes. Entonces, el agradecimiento es mío para ti. Hombre, hermano, muchas gracias. Y bueno, gente, así llegamos al final de este episodio con un gran poeta, un gran amigo. Y pues nada, también mencionarles que este libro, ¿dónde podemos conseguirlo, hermano? A ver, lo voy a poner aquí en cámara. Pues de momento estamos esperando todavía la presentación, todavía no está a la venta. Sin embargo, probablemente cuando esta entrevista ya salga a la luz, lo podrán encontrar, si están en Puebla, lo podrán encontrar en Librería La Latiz, la podrán encontrar en Profética Casa de Lectura, nuestros sitios siempre habituales, en la librería del CCU, de la UAP, y si están fuera de Puebla, podrán adquirirlo a través de nuestro sitio web de Alcorce Librería. Muy bien, pues nada, así llegamos a la parte final de este episodio. Muchas gracias por todo. Hermano, de nuevo, gracias. Muchas gracias a ti.